del fenómeno del consumo en los individuos. Descubrir la utilidad marginal decreciente es lo que permite entender la curva de demanda con pendiente negativa. Y luego la sumatoria horizontal de las mismas en términos de su tramo relevante, ¿no?, era la demanda del mercado. No todos tenemos la misma curva de utilidad marginal, o la demanda del mercado no es un bloque homogéneo, ¿no?, de personas que tienen la misma disposición a pagar, ¿no?, dependiendo de las cantidades ofrecidas. Luego hemos visto de dónde sale la oferta. Hemos utilizado la teoría de los costos, especialmente total y marginal, y ahí hemos descubierto que producir más cuesta cada vez más y que la forma clásica del costo marginal con pendiente negativa, ¿no?, lo que nos mostraba es de que para producir más necesitamos más recursos y por lo tanto el costo marginal estaba determinado por los costos variables, Y concluíamos de que la curva de costo marginal era la curva de oferta del productor. Y la sumatoria horizontal de las mismas, ¿no?, nos daba la curva de oferta del mercado. Hecho eso, había quedado claro de que la lógica del consumo es distinto a la lógica de la producción, o la lógica de la demanda distinta a la lógica de la oferta. Y que el mercado, entendido como una negociación, ¿no?, era la búsqueda de un acuerdo, ubicar un precio al cual las disposiciones a comprar se igualan a las disposiciones a vender. Y que los precios por encima del equilibrio generaban brechas por debajo del equilibrio igualmente. Por lo tanto, solo había un acuerdo que igualaba pretensiones de compra y producción. Ahora vamos a continuar viendo las características, algunas virtudes del modelo. En términos de las siguientes características, ¿no? Primero, el mercado es intercambio voluntario, por lo que se trata de, ¿no?, individuos en libertad, ¿no?, negociando, ¿no?, buscando acuerdos para lograr intercambios. Igualmente, el mercado, el modelo de mercado, lo que demuestra son intercambios beneficiosos, ¿no? Por lo tanto, resultado de racionalidad. Hay una ganancia en el consumo, que es el excedente del consumidor. Hay una ganancia en la producción, que es el excedente del productor. Por lo tanto, esta es otra virtud. Ahora, el equilibrio es óptimo de Pareto. Para esto, por favor, ¿no?, si tenemos la demanda, la oferta, ¿no?, lo que quiero decirles es de que, ¿no?, asumiendo de que este equilibrio es 4, ocurre que en uno
en 2, en 3 y hacia 4, ¿no? Lo que van a ver es un transcurso hacia el equilibrio paretiano, en el sentido de que los consumidores van a estar de acuerdo en consumir la primera unidad o el primer millar, ¿no? Porque la satisfacción, a ver, acá voy a tratar de hacer unos dibujitos. La satisfacción, ¿no? de la, de la, de la primera unidad va a ser todo el trapecio que estoy marcando con amarillo. Y solo se va a pagar el precio de mercado. En ese sentido, les había dicho que teníamos la ganancia o el excedente de la unidad 1. En cambio, para los productores, ¿no? Para los productores, los costos de producir uno era todo esto que estoy marcando con verde. Y sin embargo, va a cobrar el precio de mercado. En ese sentido, había quedado claro el excedente del productor también del 1. Con la misma lógica, ¿no? Al consumir 2, ganan los productores, los consumidores. Al consumir 3, igualmente, excedente del consumidor de la unidad 3, excedente del productor de la unidad 3, ¿no? Y finalmente, la cuarta unidad, el excedente del consumidor de la cuarta unidad y el excedente del productor de la cuarta unidad. ¿Ok? Entonces, les había dicho que jamás va a ser difícil que haya transacción en la quinta unidad, ¿no? Porque los consumidores tendrían solo este trapecio de satisfacción y tendrían que pagar, sin embargo, el precio de mercado. Y esto se hacía menos excedente del consumidor, o sea, pérdida. Igualmente en la producción, ¿no? Producir 5 llevaba a producir todo este trapecio grande, solo se puede cobrar el precio de mercado en competencia y por lo tanto este era menos excedente del productor. Entonces, lo que quiero demostrar acá es lo siguiente. Cuando pasamos de 0 a 1, gana el productor y gana el consumidor. Pero todavía no hemos llegado al equilibrio. De 1 a 2, igualmente ganan ambos, pero todavía no hemos llegado a la eficiencia. De 2 a 3 ganan ambos, pero no hemos llegado a la eficiencia. En cambio, de 3 a 4, ¿no? Ganan y hemos llegado a la eficiencia.
En ese sentido, el equilibrio de mercado es un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque llegado al equilibrio ya no conviene moverse, ¿no? Porque si retrocedemos hacia 3, ¿no? Vamos a perder los excedentes 4 del consumidor y productor. Y si nos vamos hacia 5, vamos a perder, ¿no? Esos excedentes. Por lo tanto, un criterio de comprobación del óptimo de Pareto es de que llegado a la eficiencia o al equilibrio, no conviene moverse porque genera un perdedor. Entonces, de 0 hasta 4 hay un movimiento en sentido paretiano. Movimiento en sentido paretiano quiere decir que nadie pierde, pero todavía no hemos llegado a la eficiencia. En cambio, en el equilibrio, cuando llegamos a 4, ¿no? Acá, ¿no? A este punto, es el, ¿no? Óptimo de Pareto. ¿Ok? El equilibrio del mercado es, por lo tanto, un óptimo de Pareto. Entonces, en ese sentido, les había dicho esto, ¿no? El equilibrio es óptimo de Pareto, ¿se dan cuenta? Y hacia el equilibrio no hay un perdedor, ¿no? Por lo tanto, hay resultado paretiano y esta distinción de qué es movimiento en sentido paretiano y qué es óptimo de Pareto. A ver, ampliando el tema de, ¿no? La FPU, ¿no? Si tenemos la FPU y tenemos un punto interno desigual e ineficiente como X, ¿no? Entonces, si dejamos funcionar el mercado, vamos a llegar a puntos eficientes. A, B, C, D o E. En ese sentido, ¿no? La idea es saber de qué, ¿no? De que de la ineficiencia a la eficiencia, ¿no? Vamos a pasar, vamos a pasar de manera paretiana. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, yo le llamo a esto, a este área le llamo, ¿no? Área paretiana. Área paretiana. Sin embargo, ¿no? En el transcurso hacia el equilibrio, podemos pasar también de X, ¿no? A Y, de X a W, de X a Z. Entonces, ¿qué pasa, no? Si de X hacia, ¿no? Y, W, Z,
Entonces, van a ser movimientos en sentido paretiano. Nadie pierde, pero no hemos llegado todavía a la eficiencia. En cambio, de X hacia A, B, C, D o E van a ser óptimos de Pareto. Óptimos o equilibrios de Pareto. ¿Ok? Entonces, con ocasión de este tema del equilibrio óptimo de Pareto, ¿no? El resultado paretiano hacia el equilibrio no hay perdedor, ¿no? Estoy ampliando estos conceptos de por qué, ¿no? Hacia el equilibrio en el mercado, ¿no? Los movimientos son óptimos en sentido Pareto, no hay perdedores. Y solo al llegar al equilibrio tenemos el óptimo y una condición es no moverse. Vas a la izquierda, pierdes, vas a la derecha, pierdes, ¿no? Y en un punto interno desigual inicial como X, ¿no? Pueden haber, ¿no?, pasos intermedios hacia el equilibrio que se llaman movimientos en sentido paretiano, pero llegando a un punto de la FPU son óptimos u equilibrios de Pareto. ¿Ok? Ahora, otra virtud del modelo, por favor, es de que los mercados garantizan los costos mínimos, ¿no? Ese es el concepto que tenemos de eficiencia. La idea de los costos mínimos, ¿no?, es de que ¿no?, esta curva de costo marginal, ¿no?, representa, ¿no?, costos mínimos. ¿Ok? Y finalmente, el tema de la máxima utilidad. La máxima utilidad significa que, ¿no?, en el, en competencia, ¿no?, en equilibrio, la máxima utilidad, ¿no?, que genera el mercado es todo el trapecio, ¿no?, que estoy resaltando, máxima utilidad. Si calculásemos, asumiendo que tenemos los datos, ¿no?, si calculamos ese área, da tanto. ¿Y qué pasa si retrocedemos un poquito y nos quedamos acá? Entonces, la utilidad se reduce. ¿Y qué pasa si vamos un poco más allá? Igualmente, por las pérdidas de excedente, la utilidad se reduce, ¿no? La utilidad se reduce. Muy bien, esta es entonces la idea de, ¿no?, las virtudes del modelo: libertad, racionalidad, eficiencia, óptimo de Pareto, ¿no? Eficiencia en el sentido de los costos mínimos, máximo beneficio, máxima utilidad, etc. Entonces, fíjense, la idea es cómo un recurso escaso puede tener un escenario en la que se asigna con todas estas virtudes. En ese sentido el modelo, en ese sentido el modelo. Cuando volvamos a repasar monopolio, etcétera, y se van a dar cuenta por qué en otro tipo de organización de mercados, ¿no?, no hay todas las virtudes que genera la competencia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, voy a, voy a pasar a
seguir desarrollando, ¿no?, las características del modelo de la ciencia económica. Para lo cual, ¿no?, veamos las siguientes vistas. Muy bien, estamos viendo entonces, ¿no?, el escenario óptimo para asignar recursos escasos de manera correcta o parcial. En la primera clase que les recordé la definición de economía, les había dicho de que el KID, el criterio básico de evaluación de una correcta asignación de un recurso escaso, es el resultado paretiano. Solo así queda claro que hemos generado, ¿no?, un retorno superior a la inversión, ¿no?, un retorno superior a la asignación. Entonces, vamos a ver los supuestos. La idea es, ¿no?, decir, bajo qué supuestos podemos tener, ¿no?, qué supuestos deben concurrir para que los mercados funcionen competitivamente. Y en ese sentido, a ver, recordar, no solo recordar, ¿no?, las clases de micro, no, voy a tratar de ampliarles en el sentido de la fundamentación bastante coherente que tenemos que darle, ¿no?, para seguir viendo las fortalezas de un modelo. Entonces, para que funcione la competencia, tiene que haber atomicidad, libre entrada y salida del mercado de ofertantes y demandantes, o sea, no debe existir barreras. Bienes homogéneos que pese a su restricción, tiene profundas lecciones que vamos a ver. El tema de la información perfecta, presente y futura, y que no deben haber externalidades. ¿Qué es la atomicidad? Atomicidad quiere decir de que deben haber varios ofertantes y varios demandantes. De esta manera, ¿no?, cada ofertante o cada demandante son tomadores de precios. Ningún ofertante o demandante debe tener capacidad de alterar el precio de equilibrio del mercado. ¿Se dan cuenta? En la vida real tenemos inmensos mercados con esas virtudes de atomicidad. Por ejemplo, en la producción de papa, maíz, frutas, queso, ¿no?, tenemos cientos de productores, miles de productores y miles de consumidores. Por lo tanto, se cumple la atomicidad. En el transporte urbano, por ejemplo, en la ciudad, ¿no?, espero que sepan que hay cientos de buses y miles de pasajeros. Esas también son formas de, ¿no?, demostrar la atomicidad. En el mercado mundial sabrán de que, ¿no?, hay fuerte atomicidad mundial de, ¿no?, miles o millones de productores cafetaleros, cacaoteros, ¿no?, productores de oro, de cobre, etcétera. Por lo tanto, la atomicidad, ¿no?, está presente de manera muy extendida en muchos mercados. La idea, por favor, de ser tomador de precio es de que, por ejemplo, si llega la tía Paquita de Miami y pregunta a sus sobrinos, ¿no?, ¿cuánto está el pan guaro? 20 centavos. ¿Qué tal lisura? Yo voy a ir a comprar a 10 centavos. Entonces, difícil. La tía Paquita no creo que pueda bajar el precio del mercado de equilibrio del pan guaro. O compra 20 centavos o no compra nada, simplemente. Y si alguien quiere producir pan guaro y pregunta cuánto están, ¿no?, a cuánto están vendiendo el pan guaro, 20 centavos, ¿no? Bueno, yo voy a producir y voy a cobrar 30 centavos. No, no va a poder. Así que un solo consumidor no cambia el precio de equilibrio. Un solo productor tampoco. Esta es un poco la idea de la característica de atomicidad, ¿no?, en los mercados competitivos.
en términos de la libre entrada y salida de ofertantes y demandantes, ¿no? O sea, la no existencia de barreras, ¿no? Un nuevo demandante puede entrar tranquilamente al mercado. Los demandantes existentes pueden aumentar, disminuir o salir del mercado. Miren, vamos viendo a ver con ese asunto el panguaro. Alguien que no comía panguaro, o sea, no compraba, ¿no? Tiene todo el derecho de ir a comprar, o sea, ser un nuevo demandante. En un mercado competitivo no puede o no se le puede prohibir, pero los actuales consumidores, ¿no? Si quieren pueden aumentar sus compras, si quieren pueden disminuir y si quieren pueden dejar de comprar. En ese sentido, no existencia de barreras, libre entrada y salida, ¿no? Al consumir o al producir, ¿no? Igualmente, ¿no? Un panadero, ¿no? Un panadero nuevo, ¿puede entrar a producir pan? Claro que sí, eso es no existencia de barreras. Y los panaderos actuales, si quieren, pueden aumentar la producción. Si les da la gana, pueden disminuirlo. Y si les da la gana, pueden cerrar su panadería. En ese sentido, ¿no? La amplia libertad de elección, de decisión para aumentar, disminuir o salir del mercado. Por lo tanto, en economía estamos en contra de establecer normas o barreras a la libertad de producción, consumo e intercambio. Este criterio es el que nos va a permitir entender, ¿no? El caso del monopolio, ¿no? Porque cuando los economistas vemos a una sola empresa en un mercado, rápidamente decimos, ¿por qué está sola esa empresa? Y lo que rápidamente, ¿no? Descubrimos es de que hay barreras a la entrada, ¿no? Prohibido hacerle entrar, hacerle competencia a esa empresa. Y por lo tanto, en otras palabras, le han dado un privilegio de ser el único que sirve un mercado y eso sin duda, ¿no? Ha de motivar que se comporte ineficientemente a través de su lógica monopólica, que lo vamos a ver en su momento. 3. Bienes homogéneos. La idea de los bienes homogéneos es de que los productos no son bastante igualitos, completamente iguales. Entonces, iguales en calidad y modelo, ¿no? En cantidad, ¿no? Una idea de homogeneidad, por ejemplo, es, ¿no? De que los 30.000 paperos de papita blanca para pollito frito, para papita frita, si juntan su producción en la Plaza de Armas y hacen un cerro de papa, nadie podría decir, ¿no? Que esta papa es de Pau Gartambo, esta papa es de Don Ceferino, no hay forma de distinguirlos. Son tan iguales que no hay forma de distinguirlos. Por eso es de que cuando los productos son homogéneos, es difícil hacer propaganda. Difícil hacer propaganda. Imagínense, ¿no? Que ustedes vean un spot televisivo donde digan, ¿no? Compre usted papita blanca para, ¿no? Papita frita de Don Ceferino. Entonces los televidentes dirían, ¿y cómo sé cuál es? Porque toditos son iguales, ¿no? Por lo tanto, esa inversión en propaganda no tendría ningún retorno, ningún beneficio. ¿Ok? Igualmente, pues, en el mundo especialmente agropecuario, ¿no? Por ejemplo, papita blanca para este pollito, la naranja Valencia, la naranja Wando, los limones, este, determinados tipos de maíz, etcétera, ¿no? Tienen altas características de homogeneidad, de homogeneidad. Pero, ¿cuál es la riqueza teórica, ¿no? Que podemos observar en los bienes homogéneos? Que impide discriminar, impide discriminar. Por ejemplo, habiendo tantos productores de papa, es difícil que uno de esos productores le diga a un consumidor, no quiero venderte, no te voy a vender.
o sea, discriminación. Entonces el consumidor le dice, vive tu vida, anda, anda nomás, que al ladito tengo el mismo producto. Entonces no habría ninguna capacidad real de discriminación en condiciones de homogeneidad. Un consumidor tampoco puede hacer lo mismo, ¿no? Un consumidor no le puede decir a un productor, no, no quiero comprarte tu papa. El productor le dice, sigue tu camino, que detrás viene otro, que ahí atrás viene otro, ¿no? Entonces, este asunto de atomicidad, homogeneidad, ¿no? Impide escenarios de discriminación. Difícil discriminar, no ganas nada discriminando. Esa es la idea. No se gana nada. Acuérdense que en las tres formas de discriminación del monopolio se gana bastante. En todas las formas se gana bastante. Pero aquí en escenarios de competencia no hay condiciones reales de discriminar. Nadie gana nada discriminando. Por lo tanto, existe un proceso de compraventa bastante normal, estable, ¿no? Y esa es un poquito la riqueza teórica de los bienes homogéneos. Ahora, en cuanto a la información perfecta, ¿no? Información perfecta, ¿no? Aquí la idea es, ¿no? A ver, vamos leyendo un poco la vista. Los agentes económicos toman sus decisiones en base a la información disponible. La calidad de las decisiones está en función directa a la cantidad y calidad de la información. En tanto el mercado es un mecanismo de negociación, la ciencia económica recomienda que ofertantes y demandantes tengan la misma cantidad y calidad de información para que el acuerdo de negociación sea paretiano. Los aspectos relevantes a tener información son los precios, los costos, la utilidad, la cantidad, la calidad, etcétera, presentes y futuros, ¿no? Constituyen, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Constituyen información relevante que deben conocer los agentes económicos. Y ocurre la asimetría o desigualdad de información, ¿no? Genera ganadores y perdedores. Eso lo vamos a ver cuando veamos fallos de la información. Entonces, miren, en su momento, cuando veamos fallos de la información, voy a profundizar la explicación de este tema, ¿no? Pero entender al mercado como gente que negocia y esperar que ambas partes tengan buena información para que el resultado de la negociación sea buena, o sea, paretiana, sin ganadores ni perdedores, ¿no? Es importante. Y en ese sentido, ¿no? En la teoría económica planteamos de que, por favor, ¿no? Los mercados competitivos siempre van a funcionar en base a información perfecta, ¿no? Presente y futura. En ausencia de información para ambas partes, el que más información tiene va a ganar y el que menos información tiene va a perder. Eso quiere decir que serían resultados no paretianos, ¿no? Resultados no paretianos. Entonces, este es otro supuesto importante. Por eso es que, ¿no? Cuando ustedes ven de que se exige a las empresas, ¿no? Poner la fecha de vencimiento de su producto, los componentes de su producto, ¿no? Son políticas públicas, ¿no? Para que los consumidores estén informados de qué están comprando, ¿no? Hay gente que no debe consumir azúcar, no debe consumir grasas, ¿no? Y es bueno informarles, es bueno informarles. Entre otros, cuando veamos fallos de la información, se van a dar cuenta de una cantidad de fallos y una cantidad de recomendaciones y de implementación de políticas públicas, ¿no? Para lograr que efectivamente, ¿no? Este supuesto básico de la competencia, ¿no? Sea real.
finalmente tenemos las no externalidades. La idea de las no externalidades es de que primero en la economía nosotros reconocemos, ¿no? Reconocemos de que asociado a la actividad de un agente, el agente es consumidor o productor, ¿no? Pueden haber, ¿no?, daños o beneficios a terceros. Y entonces, si hay beneficios, los beneficiarios sería correcto que paguen a quienes emiten, ¿no?, beneficios. Y si hay daños, los damnificados sería correcto que sean compensados por quienes generan los daños. Y entonces, en ausencia de daños y beneficios a terceros, ¿no?, el equilibrio eficiente varía, porque empieza a haber una discrepancia entre costos marginales privados y beneficios marginales sociales, ¿no? O en todo caso, entre costos marginales privados y sociales respecto a beneficios marginales privados y sociales. Todo esto vamos a desarrollarlo cuando veamos externalidades con los modelos respectivos, la fundamentación del caso, ¿no? Y vamos a aplicarlos al debate actual mundial que tenemos sobre este asunto de la contaminación, ¿no?, el calentamiento global, la política antiminera, etcétera. Entonces, lo ideal es de que por favor no haya beneficios ni daños a terceros. Eso es lo ideal. Y nuestra curva de oferta y demanda, ¿no?, en verdad, ¿no?, con su respectivo equilibrio, ¿no?, esperamos que sea, ¿no?, la representación de todos los beneficios y todos los costos en una economía y por lo tanto su equilibrio, ¿no?, expresa la eficiencia, ¿no?, expresa la eficiencia. Pero en la vida real tenemos una cantidad, ¿no?, de impactos positivos o negativos entre los agentes. Y vamos a ver en ese escenario, ¿no?, qué modelos nos permite entenderlos, qué teorías nos permite explicarlos, ¿no?, y qué políticas públicas permiten resolverlos o, en todo caso, mínimamente, ¿no?, atenuarlos, reducirlos al máximo en lo que son, cuando son negativos, incentivarlos, ¿no?, y optimizarlos cuando son externalidades positivas. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 supuestos básicos que esperamos que estén en los mercados reales para tener escenarios competitivos. Escenarios competitivos. Muy bien, ahora veamos condiciones subyacentes previos para que funcionen los mercados, ¿no? Para que funcionen los mercados. Condiciones subyacentes, señores, quiere decir, ¿no?, de que antes de hablar de mercados, o sea, de intercambios, ¿qué debe haber? De manera previa a que funcione el mercado, ¿qué debe haber? Y entonces acá hay, ¿no?, 4 temas, ¿no?, que en economía reconocemos y exigimos, ¿no?, que existan, que se respeten para que funcionen bien los mercados. Uno es el tema de la libertad. Sobre la libertad hemos hablado ampliamente cuando hemos visto la naturaleza humana, ¿no? Solo cuando somos libres, ¿no?, podemos consumir lo que nos da la gana, producir lo que nos da la gana, intercambiar lo que nos da la gana. Lo opuesto a ser libre, ¿no?, es el esclavo que no decide. Y los mercados funcionan con hombres libres. Los mercados no funcionan con esclavos, ¿no? El reconocimiento, ¿no?, de esta condición subyacente o previa es crucial, ¿no? Luego está el tema de la propiedad privada.
Sobre propiedad privada, por favor, hemos hablado ampliamente en el origen del Estado, ¿no? En el origen del Estado. Cuando un individuo, ¿no?, pone en acción, ¿no?, su inventiva, su fuerza, su capacidad de conseguir apoyos, ¿no?, y logra producir algo, pasa a ser su propiedad privada. En el sentido de que es el único que puede disponer o tener poder de disposición del bien o el servicio que ha producido. Y que lo ha producido sin que nadie impugne, ¿no?, ese resultado o esa producción. Y entonces ocurre que en última instancia el mercado es un intercambio de derechos de propiedad. ¿Saben qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, compramos pan? ¿No? Al ir a la panadería, ¿no?, decimos, señora, véndame pan, ¿no? ¿Qué nos dice, a ver, la panadera? O sea, de manera figurada, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Este pan es producto de mi empresa, mi trabajo, mi inversión. Es mío, propio de mí. Este pan es de mi propiedad. Así que si lo quieres, tienes que pasarme el dinero. ¿Y qué le decimos nosotros que tenemos el dinero? Le decimos, ¿no?, que este dinero es propio, ¿no?, de mi propiedad privada, lo he ganado con trabajo limpio, con el sudor de mi frente, por lo tanto, ¿no?, solo yo puedo disponer porque eso es de mí, así que si quiere mi dinero, páseme el pan. Entonces, en última instancia, ¿no?, el mercado es un intercambio de derechos de propiedad. No habría mercado si no hay propiedad privada. Y por eso los economistas, ¿no?, exigimos y pedimos a las sociedades y a los estados que respeten la propiedad privada, porque en ausencia de propiedad privada no hay mercados. Y cuando no se garantiza ni se respeta la propiedad privada, ¿no?, el desarrollo de los mercados está en riesgo. Si yo produzco algo y me lo roban y no pasa nada, la tendencia es de que ya no voy a producir. ¿Se dan cuenta? Y en ese sentido, ¿no?, cuando se habla de instituciones que protegen la propiedad privada, además de establecerla en las leyes, ¿no?, tenemos policía, tenemos jueces. Solo los economistas entendemos el inmenso papel y la inmensa importancia de la policía y los jueces para la economía. Porque en una sociedad donde se respeta la propiedad privada, va a haber emprendimiento, van a desarrollarse los mercados, las inversiones, las empresas. Por la seguridad que tienes que cuando atenten contra tu propiedad, hay autoridades que inmediatamente, ¿no?, van a actuar y te van a devolver lo robado y castigar, ¿no?, a los delincuentes. Pero hoy estamos en una época de tal corrupción, ¿no?, que muy pocos saben de que una policía y justicia corruptas, ¿no?, atenúan, frenan el emprendimiento, las inversiones y por lo tanto todos los beneficios que los economistas conocemos de, ¿no?, el ciclo beneficioso, ¿no?, de la inversión, producción, empleo, ¿no?, consumo, ingresos, etcétera. Porque cuando la policía y los jueces son corruptos y no son una promesa real de proteger la propiedad privada, los propios empresarios tienen que hacer una inversión adicional o la propia gente una inversión adicional para cuidar su propiedad. Y en economía sabemos, ¿no?, que si los costos de transacción son altos, se produce poco, se consume poco. En países donde la policía y la justicia son corruptas, los empresarios
tienen costos altos de protección de su propiedad privada, de autoprotección. Y por economía sabemos que cuando los costos de producir, ¿no?, ya sean de producción, de transporte o de transacción, suben, se produce menos. Se produce menos. Por lo tanto, detrás del tema de la propiedad privada no solo está, ¿no?, el reconocimiento legítimo, ¿no?, a procesos de emprendimiento de la gente, sino también, ¿no?, que su protección, ¿no?, es crucial para la expansión de esas potencialidades de creación de las sociedades libres. Y por eso en economía no queremos, por favor, políticos honestos, jueces honestos, policía eficaz, por su gran importancia para el crecimiento y desarrollo económico. Luego, el tema de las reglas de juego. Ustedes seguramente ya enfrentan debates o escuchan a gente ignorante en economía, ¿no?, decir de que el mercado es la ley del más fuerte, del sálvese quien pueda, la ley del, ¿no?, donde el pez más grande se come al pez chiquito, etcétera. Entonces, para los economistas es todo lo contrario. Ya les había dicho de que desde que aparecimos en la faz de la Tierra, hacemos economía. Somos seres con necesidades, ¿no?, que estamos obligados a resolver. Y entonces, ¿no?, desde que aparecimos en la faz de la Tierra, ¿no?, hubo producción, hubo consumo, hubo intercambio. En ese sentido, la economía es parte de la naturaleza humana. Y en ese proceso siempre han habido reglas. En un inicio, posiblemente reglas morales, culturales, para luego, con el origen del Estado, ¿no?, hacer las normas. Yo quiero decirles de que los hombres más primitivos hacían contratos y no aceptaban que se incumplan, ¿no? Inventaron el dinero a través de piedritas, ahí metalcitos, churitos, ¿no?, bien marcaditos solo por ellos, ¿no?, reconocibles solo por ellos para fines de facilitar el intercambio. Y no se aceptaban que se, ¿no?, falsifique. Por lo tanto, había toda una promoción de cumplir los contratos, respetar la propiedad privada, pagar las deudas, ¿no? No usar dinero falso, no entregar producto bamba. Porque sin eso, señores, justamente sin eso es, ¿no?, la ley de la selva. Y la ley de la selva no genera riqueza, porque se van matando y quitando, que la tendencia es a desaparecer, tal como les expliqué cuando les hablé de cómo ha podido ser la vida en la sociedad en estado de naturaleza. ¿Ok? Entonces, actualmente en toda la humanidad, y especialmente en los países en desarrollo como el nuestro, ¿no?, hay instituciones y actividades, ¿no?, donde se actúa en función de la confianza. Cuando nos prestamos dinero entre amigos, entre parientes, ¿no?, pese a que sin duda, ¿no?, a veces hay malos resultados, ¿no?, pero en general, ¿no?, también funciona mucho la confianza. Les quiero decir de que en el mundo de las micro y pequeñas empresas, ¿no?, y eso lo escribe Hernando Soto en El otro sendero, ¿no?, se han desarrollado y siguen desarrollándose, ¿no?, transacciones en base a confianza, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso, no? Que culturalmente, o sea, sin necesidad de papelito, de policía, de nada, ¿no?, la gente toma acuerdos y los respeta y los cumple. Y esas son reglas de juego, ¿ok? Si ustedes conocen un poco actividades comerciales, ¿no?, lo sabrán.
Una señora de la tienda solo debe alzar el teléfono o marcar el celular para pedir más mercadería. La empresa le deja y dice, vuelvo en 15 días. Y en 15 días efectivamente se están cumpliendo los pagos que correspondan. ¿Ya? Así se ha desarrollado en todo sitio la economía. Y luego cuando lo hacemos, cuando se traduce eso en contratos, notario, abogado, ¿no? Registros públicos, ¿no? Solo se está pasando a darles, ¿no? Eh, eh, cariz jurídico o vida jurídica, ¿no? En algunos casos, ¿no? A las reglas de juego, ¿no? Que con las que siempre ha funcionado y solo así puede funcionar, ¿no? Las transacciones económicas. Entonces, los economistas lo que queremos es de que las reglas de juego sean claras, estables. Y este es un tema justamente que nos lleva a debatir casos como, por ejemplo, la tributación. Hay gente que dice que los extranjeros deben pagar más impuestos que los nacionales. Con esa política simplemente vamos a disuadir inversión o presencia económica, ¿no? De inversiones extranjeras. Y como peruanos, cuando vamos al exterior, les aseguro que no nos va a gustar que nos traten, ¿no? Con más impuestos que sus nacionales. El problema es de que en la competencia, ya sea de productos, ¿no? Este, locales o productos extra regionales, ¿no? Es bueno que todo el proceso de producción, intercambio, ¿no? Tengan las mismas reglas de juego. Las mismas reglas de juego. Por lo tanto, prohibir, por ejemplo, ¿no? Prohibido, eh, prohibido las empresas extranjeras en el país. Bueno, eso quiere decir que tu capacidad de producción va a ser muy poca. Tus precios van a ser altos. Entonces, los economistas nos fijamos rápidamente en los impactos hacia el productor y hacia el consumidor, ¿no? De las políticas. De las políticas. A veces, por ejemplo, sube el dólar, ¿no? Y hay economistas que salen a gritar, ¿no? La malisura que ha subido el dólar. Y luego cuando baja el dólar, ¿no? Se alegran. Los economistas no somos partidarios ni de la oferta ni de la demanda. Los dos o nada. O los dos funcionan bien o no va a haber mercado. Porque cuando sube el tipo de cambio, felices los exportadores y llorando los importadores. Y cuando baja el tipo de cambio, felices los importadores y llorando los exportadores. Lo que los economistas inmediatamente hacemos es lo siguiente, ¿no? Averiguamos quién ha hecho cambiar los precios, los tipos de cambio. Y si es el gobierno, no nos gusta. No nos gusta. Y por eso siempre decimos, no, no se metan, no interfieran, no malogren, ¿no? Las coordinaciones de precios normales de la libertad de la gente. Y si hay un alza o baja por producto del mercado, sabemos que luego se van a corregir por su cuenta. Se van a corregir por su cuenta. Cuando sube el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Viene más turismo y los exportadores exportan más. Resultado, vienen más dólares. Resultados, aumento la oferta de dólares. Resultados, presión a la baja en el tipo de cambio. Pero en un contexto donde hay más exportación y más, ¿no? Divisas en el país. Y no, si hay, ¿no? Este, eh, o sea,
Cuando la variación de los precios, ¿no?, es producto del mercado, eso se corrige solo. Se corrige solo. Esas son las leyes de la oferta y la demanda. Cuando un bien es escaso, su precio sube. Y rápidamente los emprendedores se ponen a producir más de ese bien, queriendo aprovechar los precios altos. En el proceso van a aumentar la producción y naturalmente bajar los precios. Ahora, cuando el precio de algún bien es demasiado bajo por abundancia, ¿no?, muchos dejan de producirlo y transitamos hacia la gradual escasez de esos bienes, con su consiguiente, ¿no?, ajuste en los precios hacia arriba. Entonces, solo cuando los gobiernos se meten o hay hechos extraordinarios que requieren de alguna intervención, ¿no?, aceptamos de que, ¿no?, los precios de alguna manera, ¿no?, estén influidos por algunas políticas públicas. Eso es lo que pasa, por favor, con el dólar en el esquema este de flotación sucia. Ustedes no sé si han llevado economía monetaria, ¿no? En el Perú el dólar es libre, libre oferta de más de dólares, y eso determina el tipo de cambio. Pero en el Perú tenemos, ¿no?, ataques especulativos del narcotráfico. De un día para otro llegan 2 avionetas llenas de dólares, narcodólares. Bajan en la selva, ¿no?, dejan los dólares y suben la droga. Y luego cientos de productores de coca se dirigen a Lima a vender o lavar sus dólares. Lo cierto es que en el Jirón Ocoña aparece una cantidad de gente vendiendo dólares. Y luego ahí están los periodistas, ¿no?, RPP, ¿no?, directo en directo desde Ocoña. El dólar empieza a bajar. Eso escuchan todos los peruanos. Y los que tienen ahorros en dólares empiezan a preocuparse. Podrían rápidamente ir al banco a pedir sus dólares para venderlos antes de que caiga más aún. Resultado, más dólares en venta y más abajo el tipo de cambio. Profecía autocumplida. No hay que permitir eso. Entonces, el Banco Central de Reserva inmediatamente, ¿no?, que se entera de que hay una sobreoferta en narcodólares, ¿no?, va y compra, sale a comprar, o sea, también aumenta la demanda. La idea es estabilizar el tipo de cambio. Entonces, ese tipo de intervenciones sí, ¿no?, son correctas. En el caso contrario, igualmente, podría ocurrir que la gente empiece a tener miedo sobre qué va a pasar en el Perú, ¿no?, y todos empiezan a comprar dólares. Porque una forma de cubrirse contra el miedo es pasarse a moneda extranjera. Y lo cierto es que todo el mundo está comprando dólares, ¿no?, y el tipo de cambio sube y sube. Si no hacemos nada, ¿no es cierto? Si no hacemos nada, ¿no?, podría ocurrir que los ahorros en soles, ¿no?, se reducen y los ahorros en dólares o aumentan o la gente saca plata a su colchón. Entonces, en ese momento, el BCR sale a vender dólares. La idea es que estabilizar el precio. Entonces, la gente se da cuenta de que el dólar sigue teniendo el mismo tipo de cambio. Y entonces, en ese sentido, ¿no?, esa actitud del BCR tranquiliza a la gente. En lo que es política monetaria, no hay que permitir que las personas hagan política monetaria. No deben ser las personas las que determinan si debe subir o no el dólar. Hay que evitar que la gente haga política monetaria y cambiaria. Debe seguir siendo un instrumento en manos del gobierno. Y por lo tanto, el Estado debe estar atento para resolver incertidumbres, miedos. Y de manera general, sin embargo, por favor, dejarlo al mercado. De esto, por favor, hay un aprendizaje y una
una tradición extendida en el mundo, en la gente. Nuestras mamás saben que cuando hay cosecha, los productos agrícolas cuestan poco. Baja la papa en cosecha, baja el choclo en cosecha, ¿no? Bajan las frutas en cosecha y también saben que cuando pasa ese periodo empiezan a subir. El problema es exclusivamente mercado. ¿Ok? Entonces, con esta ocasión de reglas de juego, ¿no? Siempre han habido. En una economía de mercado no es cierto que el pez grande se come al pez chiquito, eso no es cierto. Lo que menos hay en una economía de mercado son peces grandes, comiendo a los peces chiquitos. Cuando veamos el tema del monopolio, políticas antimonopolio, vamos a ver eso. Finalmente tenemos la estabilidad. Antes de hablar de mercado, lo que queremos es de que no haya inflación. Estabilidad, señores, significa no inflación. Porque cuando los precios se mueven a cada rato, nuestras decisiones de compra y producción son malas. Nos equivocamos. Y en todo momento hay ganadores y perdedores. Y por lo tanto no permite resultados paretianos. En este curso vamos a ver un fallo de mercado que se llama inflación, desempleo y desequilibrios. Cuando veamos inflación voy a ampliar un poco este concepto y luego todo lo que estamos logrando hasta el momento, ¿no? Desde la ciencia económica, ¿no? Para evitar, ¿no? Para evitar las fluctuaciones de precios, ¿no? De una manera provocada, de una manera irresponsable, especialmente por el Estado cuando se pone a emitir dinero, a imprimir, no billetes. Entonces, fíjense que, por lo tanto, antes de que funcionen los mercados, la gente tiene que ser libre, ¿no? Tiene que haber y estar protegida la propiedad privada, ¿no? Tienen que haber reglas de juego, ¿no? Tanto legales como culturales, y tiene que haber un piso firme, estable, ¿no? En términos de no permitir inflación. ¿Ok? Muy bien. Termino esta parte con esta última vista que significa que en la que quiero que quede claro algunas cosas, ¿no? Miren, les quiero hablar de algunas características del equilibrio del mercado. Primero, significa acuerdo de negociación entre compradores y vendedores, dada la información, la escasez relativa y las circunstancias de cada gente. Por lo tanto, equilibrio es el acuerdo. A cada rato salimos a comprar y a vender, ¿no? Y solo hay compraventa cuando nos hemos puesto de acuerdo en un precio. Por lo tanto, ¿qué es el equilibrio del mercado? El acuerdo en un precio para hacer una transacción. Pero por favor, ¿no? Quiero que sepan que una transacción se realiza en determinadas condiciones. En determinadas condiciones. Por lo tanto, las condiciones externas a las negociaciones influyen mucho en los acuerdos. Influyen mucho, ¿no? Entonces, los acuerdos como equilibrio, ¿no? Y su cumplimiento, ¿no? Se van a dar si las condiciones, si no cambian las condiciones de negociación, si no cambian. Y luego, ¿no? Hay que cumplir el acuerdo. Pero si cambian las condiciones y circunstancias del acuerdo inicial, se renegocia. Todo tiene que ser como es normal, voluntario. Y luego el nuevo precio debe cumplirse. Debe cumplir. A ver, voy a explicarles un poquito esto desde pantalla. Señores, si en condiciones del tiempo normal ustedes negocian una carrera hacia San Jerónimo, ¿no?
¿Sabrán cómo es la negociación, no? ¿Cuánto me cobra San Jerónimo? Te mira la cara y te dice 15 soles y tú le dices, no. ¿Cuánto me ofreces? Te dice el chofer, 5 soles. No. Y así van bajando, ¿no? A 14,6, 13,7, qué sé yo. Y de repente pactan en 10 soles. Correcto. Han pactado en 10 soles. Cerraron el acuerdo. ¿Y qué ocurre? Que cuando empiezan a llegar a San Sebastián, hagan de cuenta que han tomado el taxi en la U, empieza una granizada brutal, y se empiezan a armar los huaicos. Entonces el chofer te va a decir, disculpe, pero en estas condiciones yo ya no podría hacerle el servicio. Entonces, el consumidor también es consciente de que en esas condiciones ya no es lo mismo 10 soles. Sin duda, en el afán de negociar y a veces cometemos torpezas, ¿no? Se podría decir, hemos quedado, ¿no? Usted tiene que cumplir. Entonces, el chofer simplemente te dice, por favor, consígase otro servicio, ¿no? Bájese. Entonces, el consumidor luego dice, no, me bajo, me agarra la lluvia, el huaico, no crean que hay taxis disponibles, ¿eh? Cuando hay granizada, porque todo está full. Y entonces dicen, no, me voy a enfermar, me voy a mojar, voy a perder tiempo hasta encontrar otro. No creo que encuentre otro a los 10 soles que estoy pretendiendo, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe rápidamente el usuario y dice, tienes razón, estricto. Y renegocian. Dice, ¿cuánto sería? Hagan de cuenta que cierran en 13 soles. Eso ya, pues. El consumidor está aceptando pagar 3 soles más. ¿Por qué? Porque su resfrío, su tiempo, su ropa mojada, su zapato mojado, ¿no? Valen más que 3 soles, pues, en ese sentido. Entonces, se negocia bajo cierto contexto. Cambia el contexto, se renegocia. Esto que les digo está contemplado en las normas. Porque cuando asocian un caso, se van a un juicio, los jueces con peritos, con información de peritos en economía, etcétera, ¿no? Tienen bien claro el tema. Miren lo que ha pasado en esta pandemia, por favor. De un día para otro nos dijeron todos a su casa, todo se cierra. ¿Eh? Y en los negocios, digamos, en una pensión, al día siguiente estaba previsto que lleven el pollo de la pollería. Ahora tuvo que llamar diciendo, mira, nos han cerrado, ya no puedo comprarte el pollo, devuélveme el adelanto, entre otros, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Ustedes qué han hecho con los alquileres? Han renegociado, porque han dicho, muy bien, señora, me voy a mi pueblo, ¿no? Y ya no quiero el cuarto, no puedo pagar, igual que estar viviéndolo. Muchos se han ido, pero pues han negociado como depósito de 150, han quedado 60 soles, 70 soles. El dueño de casa prefiere 60 soles a estar separado. Entonces, mucho ojo con ese asunto de qué son los pactos. Muy bien, cierre de acuerdos, pero ¿en qué contexto hay que tomarlo en cuenta? Cambia el contexto, esto cambia y varía. Pero luego de que cambien, se cierra de nuevo el acuerdo, se cumple el acuerdo. Se cumple el acuerdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema de características del equilibrio de mercado es, es importante, por favor. Es importante saberlo, ¿no? Es importante describirlo como economista, porque nosotros somos los especialistas en estar viendo todo esto, ¿no? Y hacemos de eso teoría, a partir de eso hacemos prescripciones, recomendaciones, etc. ¿Ok? Muy bien. Eh, yo no sé si hay algunas preguntas. Por favor, escríbanlo si es que pueden o les escucho mientras me preparo con las siguientes vistas.
Distinguidos, espero haberme dejado entender en qué son los modelos en la teoría, en la ciencia. Los profesionales trabajamos con modelos. ¿Qué son modelos? ¿No? Teorización de los aspectos, ¿no? Representación de los aspectos más importantes de una realidad, de un fenómeno. Y con la ayuda de las matemáticas, ¿no? O descripciones breves que se pueden hacer, ¿no? Tratamos de sistematizar, juntar, ¿no? Hallazgos, fenómenos que en el proceso de investigación, ¿no? Encontramos, observamos. La idea de los, la idea de los modelos es reconocerlos como las situaciones lógicas, naturales, normales de una realidad. Esto en las ciencias exactas es muy nítido, ¿no? El corazón sano, por ejemplo, ¿no? Y listo, con eso identifico enfermedades del corazón y con eso trato de resolver esas enfermedades. ¿Por qué? Porque el corazón sano me dice que está mal en el enfermo. Y luego el corazón sano me dice cómo voy a volver a esta situación, ¿no? Al enfermo. En nuestro caso, ¿no? Sin duda, nosotros no somos ciencia exacta. Somos ciencias sociales, ¿no? Pero esta propuesta del modelo de la ciencia económica es un escenario que tiene un conjunto de elementos, ¿no? Que lo que queremos es que garantice que los recursos que son escasos se usen bien, por favor, se usen eficientemente, paretianamente. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a ponerlo en valor, a usarlo, para ver primero rápidamente, se van a dar cuenta su gran utilidad, en el sentido de que si no tuviésemos modelo, no podríamos saber los problemas de la economía y no podríamos resolver los problemas de la economía. Estos problemas, ¿no? Les he dicho que están agrupados ahora en fallos de mercado, en fallos de mercado. Y por lo tanto, ¿no? Les recuerdo, vamos con las vistas para recordarles que les había dicho de que hay 8 fallos de mercado y el primero es fallos de la competencia. En fallos de la competencia, lo que vamos a ver es otras formas de funcionamiento del mercado real. O sea, otras maneras de comprar y vender en los mercados reales, ¿no? Que en la microeconomía 2 le llamamos, ¿no? Modelos de organización, modelos de mercado, modelos de organización industrial, etcétera, ¿no? Y esas son, ¿no? Por ejemplo, monopolio y cártel, monopsonía y cártel, monopolio bilateral, la competencia monopolista, los distintos modelos de oligopolios, que es competencia entre pocos, y el tema del monopolio natural, ¿no? Un conjunto de bienes y servicios en los mercados reales se transan en estos escenarios y solo con el uso del modelo de competencia perfecta nosotros podemos hacer el balance de eficiencia de esos modelos. Y casi todos nos van a arrojar ineficiencia, ganadores y perdedores. Y por eso es que vamos a prescribir políticas antimonopolio, ¿no? Para tratar de resolverlos o hacer que funcionen lo más pegado posible a la competencia o lo que es lo mismo, ¿no? Para que mejoren la asignación eficiente de los recursos en estos escenarios. Vamos a ver entonces, ¿no? 5 escenarios de los cuales en oligopolios vamos a ver varios casos de competencia entre pocos. De competencia entre pocos. Muy bien, empecemos con el monopolio.
en microeconomía 2 es donde ustedes, ¿no?, han aprendido estos modelos. La idea del monopolio es de que es un solo productor, ¿no? Un solo productor, ¿no?, que vende, ¿no?, que vende un producto para el cual no existen sustitutos cercanos. Entonces, ocurre que el monopolista tiene poder de mercado, es decir, puede fijar el precio de su producto, ¿no?, sin duda, teniendo en cuenta la demanda de los consumidores. Pero cuando los economistas vemos que hay una sola empresa vendiendo a muchos compradores, siempre decimos, ¿por qué está solo? ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso de que hay una sola empresa? Porque la competencia perfecta nos dice, señor, libre entrada y salida de empresas. No puede, ¿no?, haber solo una empresa en un mercado. Tiene que estar habiendo algo que es una barrera, que es un privilegio establecido a una sola empresa para ser el único que sirve un mercado. Y en ese sentido descubrimos, ¿no?, las barreras, ¿no? Y obviamente, ¿no?, rápidamente decimos, ¿no?, que ese único empresario va a tener poder. Y el poder se usa y se abusa. El poder se usa y se abusa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos este escenario en los mercados reales, ¿no? Entonces, hay uno solo, sin sucedáneos, hay barreras a la entrada y muchos compradores desorganizados, o sea, hay atomicidad en la demanda, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de que el monopolista tiene total poder para fijar el precio de su producto y la cantidad. ¿Y de qué manera demostramos eso? Que primero, por favor, en el modelo gráfico, no hay oferta del mercado, sino solo el costo marginal del monopolista. Hay demanda, porque acá sí hay atomicidad, hay demanda, porque hay varios compradores. En teoría, distinguidos, espero que me capten la metodología, ¿no?, de presentar y explicar los modelos de organización industrial. Si el único productor monopolista se comportase competitivamente, tenemos resuelto la eficiencia. Tendríamos el precio de mercado y la cantidad de mercado. ¿Qué significa comportarse competitivamente? Que iguala sus costos a la demanda. Pero, a ver, voy a abrir el chat. Distinguido, les pregunto, si cada uno de ustedes es un único productor en un mercado, cada quien en su mercado, ¿no? Son los únicos. Pregunta, ¿podrían comportarse competitivamente? ¿Se comportarán competitivamente? ¿Sí o no? ¿Me escuchan, por favor? Ustedes son monopolistas y le estoy preguntando, ¿no?, si siendo monopolistas en sus mercados, ¿se comportarían competitivamente? Luz Erika dice, no. Lourdes Abdías, Alan Roland, no. Michelle, Lidiana, no. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿no?,
Miren, yo ya no estoy para repasar microeconomía, pues, ¿no? Sino para decir algo más en la comprensión de la conducta humana. Distinguidos, todas las formas de organización de mercado es nuestra conducta humana según sean las reglas de juego. Por lo tanto, el monopolio no es empresa grande, sino conducta humana. Estamos solitos y mandamos. Mandamos. Les quiero decir de que no es cierto que naturalmente los individuos somos competitivos. No. En ese sentido, la propuesta del mercado de competencia es civilizador. ¿En qué sentido, no? Conviene actuar en ese escenario. ¿Por qué? Necesitamos asignar bien recursos escasos. ¿Y qué pasa con los otros modelos? No se asigna bien recursos escasos. Y hay ganadores y perdedores. Esa es la idea. Muy pocos conocen el gran rol civilizador de la economía en su propuesta, ¿no?, de escenario competitivo. Siempre competencia y competencia, ¿no?, como condición para asignar recursos escasos de una manera correcta. Entonces, si somos los únicos productores en un mercado, nadie tiene incentivos de comportarse competitivamente. Inmediatamente nos damos cuenta que tenemos poder y el poder lo vamos a usar, ¿no? Y por eso es de que, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A ver, volvamos al dibujito. Lo que hacemos, ¿no? Cuando somos monopolistas, lo que hacemos es, ¿no?, sacamos nuestro ingreso marginal, ¿no? Esta es nuestra curva de ingreso marginal. Lo igualamos al costo marginal y aquí fijamos nuestro precio de monopolio y nuestra cantidad de monopolio. ¿Se dan cuenta? Nuestra cantidad de monopolio. Y entonces, respecto a un comportamiento competitivo, ¿no? Aquí tengo. Acá. Este debería ser la asignación eficiente, ¿no? Pero en monopolio no, pues, porque sacamos nuestro ingreso marginal, ¿no? Lo igualamos al costo marginal o la oferta, ¿no? Y es esto. Y entonces hay tres variaciones de excedente. 1, 2 y 3. Y entonces, miren, el consumidor se queda con poquito nomás. ¿Por qué? El área 1 y 2 la pierde. Y el productor monopolista se queda con todo este trapecio, pese a que lo pierde el área 3. Gana el área 1 y pierde el área 3 porque sabe exactamente que el área 1 es mayor que el área 3. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? En un comportamiento competitivo acá, este es el excedente del productor. Este área, este triángulo, mide tanto. ¿No? El valor es, conociendo las ecuaciones, una cantidad. Pero comportándose como monopolista, ¿no?, miren cómo aumenta su excedente y por lo tanto es mayor. O sea, como monopolista, captura, internaliza más excedente que como conducta competitiva. Y por eso es de que nunca vamos a tener conducta competitiva, ¿no?, si somos los monopolistas, porque estaríamos renunciando a usar nuestro poder para ganar.
Desde el punto de vista del monopolista racional, obviamente gana más que en competencia, pero no es paretiano, pues, no es paretiano porque pierde, ¿no? Hay un área que es el 2 y 3, que como saben todos ustedes, ¿no? En verdad, ¿no? El área 1 se lo ganó el monopolista del consumidor. Y el área 2 y 3 es desperdicio, porque la producción eficiente debería ser hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí, aumentar la producción. Pero en el monopolio, ¿no? Lo que se hace es reducir la producción para cobrar un mayor precio, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Tienen mayor excedente, quitándole excedente o reduciéndole el excedente de los consumidores. Entonces, para el monopolista nacional, gana, pero no es paretiano, pues. En economía lo que queremos es, ¿no? El resultado paretiano. Ya les he dicho cuando hemos hablado de naturaleza humana, toda decisión que tomamos es a ganador, racional, pero no todas son paretianas. No todas son paretianas. ¿Y qué es la economía? Va a validar solo las decisiones paretianas. ¿Por qué? Solo así se han asignado bien los recursos. Y en los otros casos ha habido solo transferencias y desperdicios. Lo que uno ganó es lo que otro perdió. Y lo que uno hace para ganar, ¿no? A veces, ¿no? Genera desperdicio como condición para que ocurra. Ahí está el caso del monopolio. Ahí está el caso del monopolio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Como conclusión, ¿no? Ahí quiero ver eso. Para eso. Miren, monopolio, monopolio es precio alto. ¿Respecto a qué? Cuando yo digo monopolio es precio alto respecto a qué? A la competencia, pues. Miren, por lo tanto, miren el modelo. Si yo no sabría que, ¿no? Esto es lo correcto, ¿cómo puedo saber que esto está mal? Si, si yo no sabría qué es la competencia, ¿por qué yo diría que está mal el monopolio? ¿Por qué estaría mal el monopolio? ¿Respecto a qué? ¿Comparado a qué? Entonces, no, tengo que saber qué es ¿no? La competencia y sus virtudes, ¿no? Para luego ver de que el monopolio no es distinto, ¿no? Es una transformación, ¿no? Es algo distinto a la competencia. En ese sentido, el monopolio. El modelo. Entonces, el monopolio es precio alto respecto a la competencia, ¿no? Respecto a la competencia. Luego, monopolio es cantidad escasa, ¿no? Escasa respecto a la competencia, ¿no? ¿Por qué no? Porque la cantidad debería ser esta. La cantidad debería ser esta, ¿no? La cantidad correcta debería ser esta. Pero en el monopolio es menor. El precio correcto, pero en el monopolio, ¿no? Es mayor. Entonces, cantidad escasa, ¿respecto a qué? Respecto a la cantidad socialmente óptima de la competencia. Entonces, sin modelo yo no puedo saber por qué precio alto, por qué cantidad escasa, ¿no? Pero también, ¿no? Monopolio también es mala calidad. Señores, la calidad en la producción de bienes y servicios, ¿no? Es hija natural de la competencia. La calidad es hija natural de la competencia. Cuando hay un monopolista no hay calidad. Lo tomas o lo dejas, no hay más alternativa.
Y el monopolista va a producir el producto que él decida y o eso lo tomas o lo dejas. Y donde hay monopolio siempre hay mala calidad, por lo tanto. En cambio, ¿qué pasa si se aparece otro productor? ¿No? Ahí sí, ¿no? Se preocupa por yapa, ecológico, etcétera. O sea, puede ir mejorando y mejorando las virtudes de su producto por la presión competitiva, porque si no hace nada se queda sin mercado. Entonces es bueno entender, por favor, ¿no? Este asunto de la calidad, ¿no? La calidad, el escenario natural de la calidad es la competencia. La calidad es hija natural de la competencia. Y donde hay monopolio, casi siempre los productos son malos, de baja calidad. No solo en bienes, sino también en servicios. Les quiero decir que con estas teorías los economistas estudiamos pues la salud pública, la educación pública. ¿Y qué vemos? ¿No? Que la única escuelita en un pueblo es monopolio. Y los todopoderosos, ¿no? El director y los profesores. ¿No? Respecto a ellos, ¿no? Los alumnos y los padres de familia poco o nada pueden hacer y la calidad de su funcionamiento y resultados es pésimo. Igual, ¿no? La única posta médica en un pueblito es monopolio. La calidad del servicio es el pésimo. Y este tema, ¿no? Abuso a los consumidores. Este tema del poder discriminatorio, ¿no? Es el asunto del abuso a los consumidores, ¿no? Que estoy tratando de recordarle acá, ¿no? Miren, discriminación de precios del primer grado, ¿no? Segundo grado, tercer grado. Eso no es necesario que se lo recuerde, este segundo grado y tercer grado. Primer grado, ¿no? Cobrar precios distintos en mercados distintos. Acá, ¿no? Hay un precio para este mercado, otro precio para este mercado. Aquí, ¿no? Monopolio de segundo grado, ¿no? Cobrar según las cantidades, ¿no? Me compras Q sub 1, me pagas P1. Me compras sub 2, me pagas P sub 2. Me compras Q sub 3, P sub 3. ¿No? Solo que en este modelo, ¿no? Se termina vendiendo la cantidad también de la cantidad de competencia, pero sacándole en gradiente, ¿no? Y en gradiente, ¿no? Los excedentes a los consumidores. Y el más terrible, ¿no? El de tercer grado, ¿no? Que, ¿no? Se va a vender una cantidad que corresponde a la competencia, pero como condición de entrada a participar en el mercado, la entrada, todito tu excedente, si quieres venir, es lo que ocurre con grandes ferias internacionales. Entonces, la idea de la discriminación es tratar a diferente a gente igual, ¿ya? Tratar a diferente a gente igual. Y, por lo tanto, ¿no? El abuso de los consumidores se da a través de su poder discriminatorio y, por lo tanto, el monopolio no es óptimo de Pareto. Genera ganadores y perdedores, ¿no? La ciencia económica no lo acepta, por lo que debe ser regulada por políticas antimonopolio. ¿Ok? Entonces, en este tema del monopolio, ¿no? Tenemos ese problema. En el cártel monopolístico no varía, porque en el cártel solo sabemos que, o sea, dos empresas en vez de competir, se coluden y actúan como uno solo, fijan su precio y cantidad monopolista y se reparten el mercado. Entonces, desde el punto de vista del análisis, ¿no? El cártel monopolista, el cártel monopolístico, no. Miren, hagan de cuenta que tenemos tres empresas en un mercado.
Si se pudieran a competir, si se pusieran a competir, entonces se suma el costo marginal de A, B más N, entonces tendríamos oferta. Tendríamos oferta. Y la demanda que corresponda, ¿no? Hagan de cuenta que esta es la demanda y este es el equilibrio, digamos, a un precio de 5. Y listo. A un precio de 5, la empresa A, ¿no? Podría producir, ¿no? 4, la empresa B podría producir 8, la empresa C podría producir 12 y listo. Tenemos, ¿no? El equilibrio de mercado, precio 5, cantidad 24. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿no? No es así, pues, ¿no? No es así. Lo que hacen es, como ya habíamos visto, ¿no? Lo que hacen el monopolio es en vez de competir, se coluden. ¿Y qué hacen? ¿No? Entonces, sacan su ingreso marginal, ¿no? Lo igualan al costo marginal y fijan su precio, ¿no? Y su cantidad. Digamos que su cantidad en 20, digamos. Y su, ¿no? Su precio, ¿no? Acá 5, ¿no? Su cantidad y su precio, digamos, 8. Y listo. Y luego se reparten las cuotas, ¿no? Acá con esto se reparten las cuotas. Entonces, este podría terminar produciendo 10. La cuota para este señor, ¿no? Podría ser, ¿no? 7. Y la cuota para esta empresa, ¿no? Podría ser 3. Y listo. 3 más 7, 10 más 10, 20. Listo. Resolvieron, ¿no? Entonces, el balance de eficiencia en términos del área 1, 2, el área 3, ¿no? No varía. El cártel monopolístico es ¿no? Balance de eficiencia del monopolio normal. La diferencia es de que para que se compra se tienen cuotas. Tienen cuotas. Y la conclusión luego, ¿no? De que el cártel es inherentemente inestable. ¿Por qué? Miren, porque el precio, ¿no? Ellos tienen que seguir cobrando 8. Así que el señor va a vender, ¿no? Y cobrar 8. Va a vender esa cantidad y cobrar 8. Va a vender esa cantidad y cobrar 8. Entonces, como el precio es bastante alto, ¿no? Quisieran vender más. Estos quisieran vender más, o sea, hasta igualar a su costo marginal. A un precio tan alto quisieran vender más, hasta que si a alguien se le ocurre, se rompe el cartel. En ese sentido, ¿no? La única diferencia es de que estos acuerdos son inestables, porque el precio es bastante alto y tienen incentivo a traicionarse. Pero lo que importa en el curso, por favor, es de que el balance es el mismo. Por lo tanto, ¿no? Para monopolio, ¿no? Monopolio, ¿no? Acá monopolio y cartel es exactamente lo mismo. Precio alto, cantidad escasa, mala calidad, abuso de los consumidores. ¿Ok? Entonces, fíjense que, retomando lo que les he dicho, ¿no? Monopolio no es empresa grande, es conducta humana. Con que estemos solitos vendiendo, nos vamos a comportar, ¿no? Porque muchos tienen esa imagen de que monopolio es empresa grande. No, señor. La economía estudia conducta humana y no el tamaño de las unidades económicas. ¿Ok? A ver, para terminar, abro el chat. Ahí estoy con el chat abierto. Señores, antes, sin duda, la pobreza del Perú era terrible y la situación de nuestras comunidades triste.
Pero ocurre que en una comunidad había solo una tienda, una tienda. ¿Qué había en la tienda? Medio saco de arroz, medio saco de azúcar, había un galón de aceite, había media lata de querosene, habrían unas 3 gaseosas, 4. La gente solo iba a comprar, ¿no? Querosene por latitas, azúcar y arroz por media librita, aceite por cuarto de botellita. Pregunta. Primero, a ver, imagínense el gran capital, ¿no?, de esa tiendita. No, un capital que no pasaba, discúlpenme, no pasaba de 100 soles. Pero cuando un campesino iba a comprar media lata de querosene, ¿cómo era el precio? ¿Cómo creen que era el precio? ¿Alto o bajo? ¿Me responden? ¿Cómo creen que era el precio? Cuando compraba, ¿no?, media librita de azúcar arroz, ¿era alto o bajo? ¿Eh? Bajo, Madeleine, bajo. ¿Eh? Madeleine, ¿te mantienes? ¿Qué dice el resto? ¿Alto o bajo? Era la única tiendita en la comunidad. ¿Monopolio o no? ¿Era monopolio o no? Por lo tanto, los precios, alto, 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 porque es una gran empresa, un millonario, por eso o porque es el único proveedor, el único vendedor, el monopolista. ¿Se llama? Monopolista. Podría haber, por ejemplo, digamos, Cusco Jorja, un solo combi, viejo nomás ya, valor del combi, $1,500, pero es el único que hace viaje Cusco Jorja. ¿Cómo creen que va a ser el pasaje? ¿Alto o bajo? ¿Alto o bajo? Alto. ¿Por qué es un gran transportista o porque es monopolio? Monopolio. Por lo tanto, monopolio es conducta humana. Así somos, señores. Y en la economía lo que estudiamos es la conducta humana según sean las reglas del juego, según sean los contextos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cumplo con haber hecho este señalamiento de explicar como economista, ¿no?, que los modelos de organización de mercado, ¿no?, lo que estudian solo son la conducta humana en distintas reglas de juego. Ok, Erika, puedes proceder al tema de control de asistencia.